envió desde la prisión. Eran los momentos más difíciles para Pablo. Los momentos más difíciles, estaba bastante solo en ese momento. Y Pablo, en vez de mostrar tristeza y dolor por su sufrimiento, es uno de los libros donde más se mienta la palabra gozo. De hecho, en Filipenses, que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4:13. Y es el libro donde dice gozado, vuelvo y repito, gozado. Dice aquí, mi libro aquí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde habla, sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza, sé tener, bueno. Y es uno de los libros que yo les recomiendo que en oración lo lean. Porque verdaderamente el que lee ese libro, el Espíritu Santo le ministra, no importa lo que esté pasando, va a decir gracias Señor por todo. Porque es un libro de una gran enseñanza para nosotros cuando nos lleguen los momentos que llegarán de dificultad. Vamos a orar para iniciar. Padre, me rindo a ti. Me rindo a ti, me pongo en tus manos, que no sea yo nunca nada de lo que se refiera para tu obra, sino que sea tú, Señor, que si tú lo haces, quedará perfecto. Si tú lo haces, habrá milagros, sanidades, señales, habrán almas sanas, almas arrepentidas, si tú lo haces, Señor. Me rindo a ti y te pido que por favor, que ya para nada, no solo para la iglesia, para nada ya no viva yo más, sino que vivas tú, Señor. Por favor, te lo ruego, ayúdame a lograrlo. Hazlo en mí, hazlo tú. Perdóname, hazlo tú, Padre. Te necesito, Padre. Ayúdame, Padre. Guíame en el mensaje de la vida. Te lo pido en nombre de Jesús. Padre. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Pablo, como le decía, en ese momento estaba ahí en esa prisión, le acompañaba Timoteo. Y Pablo le escribe a todos en la iglesia y utiliza el término obispos. Obispos, en el tiempo bíblico que Pablo lo escribió, significaba ancianos, pero ancianos espirituales. Ancianos espirituales no significaba que eran ancianos de edad. Hay personas que tienen mucha edad, pero somos niños en Cristo. Es bueno ser niño, pero en Cristo no es bueno serlo. En Cristo hay que tratar de madurar pronto. Hay personas que se quedan siendo niños en Cristo mucho tiempo, pero hay personas que al poco tiempo maduran espiritualmente. ¿Cómo se madura espiritualmente? Igual que se madura los niños físicamente. Los niños físicamente maduran alimentándose bien. Tú le puedes dar todo a un niño, todo el cuidado del mundo, y si no le das una buena alimentación, ese niño puede hasta morir. Y los niños, las personas que se quedan niños en Cristo, no se alimentan bien. No se alimentan bien. Y hay una particularidad porque los niños literales, uno le da el alimento, pero los niños en Cristo tienen que procurarlo. Tienen que procurarlo. O sea, usted es un niño en Cristo, usted ama al Señor de corazón. Procure alimentarse. Busque la manera. Coja y póngale un tetero a la Biblia y comience a comer. Una cosa de la que le ponen a la botella, ¿verdad? Y comience a chupar ahí y a comer. En su casa, lea la palabra de Dios. Yo me iba hasta los parques a leer. Yo me he ido a parques a leer y me he ido a parques a orar. Porque si usted tiene que beber la leche espiritual o comer vianda, comer carne, todo, tajo. Él lo sabe, él lo sabe. Él no se va a equivocar, él no le va a dar a un niño
algo que su estómago no está preparado para digerirlo, para entenderlo. Hombre, de Dios lo va a hacer. Por eso que habla, tampoco Dios va a poner a un niño a meterse en la profundidad del río, como nos da esa imagen en el libro de Ezequiel, en ese río. Pero Él no va a meter a un niño en lo profundo, porque si usted mete a su niño en lo profundo, usted sabe que se va a ahogar. Así mismo es en el espíritu. Dios va a ir alimentando a uno en la medida de lo que podamos nosotros digerir, pero también en la medida que nosotros procuremos alimentarlo. Porque si usted bebe un poquitito de leche, nada más, pero usted bebe mucha leche, que es un asunto de niño, usted va a alimentarse pues bien, va a crecer, entonces va a pasar a un nivel que ya no le van a dar mucha leche, sino mucha comida, mucha vianda, mucha carne. Entonces si usted come mucha, pues va a seguir creciendo. Y si antes el plato cogía 12 onzas, ahora usted tiene un plato que le coge 20, 24 onzas, usted va a comer más porque creció más. No es lo mismo el estómago de un jovencito que ya creció, ¿verdad?, de 10, 9 años, que de Darling o el de Leo, que son heavy, y cogen mucho, ¿verdad? De modo que es así. Entonces usted va a crecer y se va a alimentar según el nivel que usted adquiera. Pero les reitero en nombre del Señor, tiene usted que procurar ese alimento. Ese alimento se convierte en espiritual en la medida que usted se humilla, porque usted puede coger la palabra y cogerla literalmente. Y la Biblia dice que la letra mata. Presten atención. La Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Aleluya. Si usted coge la palabra de Dios literal y no le dice, Señor, yo quiero que tú me reveles el mensaje espiritual de tu palabra, que tú me reveles tu palabra, porque la Biblia dice, reitero, que la palabra de Dios es de revelación del Espíritu Santo. Le dice, Señor, revélame tu palabra, revélamela, y ahí es que la palabra entonces se convierte en ese alimento espiritual que nos va a llevar a crecer. Y Pablo dice, hermano, dice, él se le dedicó a los obispos y diáconos de la iglesia. Estos obispos y estos diáconos no se habían constituido en diáconos porque ellos querían. De hecho, cuando fueron a elegir los diáconos en la iglesia apostólica con los apóstoles, lo eligió Dios. Dios los eligió. Dios es que elige a sus obreros. Dios los llama a cada uno. Eso no ha cambiado y eso nunca cambiará. ¿Y quién era diácono? Aquel que tenía un corazón para servirle al Señor. Porque había uno de los diáconos, óigame, había un diácono llamado Felipe. Él era diácono. Sin embargo, amaba tanto al Señor y su palabra. Se metió tanto en su palabra, creció tanto con su palabra, que salió a predicar. Y comenzaron a ver señales, prodigios y milagros. Después de iniciarse, qué sé yo, en cualquier cosa en la obra de Dios. Pero Dios ve más allá. Y yo le he dicho y lo digo de corazón delante de Dios, que Dios usa no al pastor o al que esté en un cargo, sino a aquel que se meta con Dios en humildad, en corazón, en obediencia, en santidad. Él lo va a usar, y aquel que se alimente, porque usted puede meter humildad y todo, pero si usted no se alimenta, usted no va a crecer y Dios no le va a dar tarea de hombre. La Biblia señala en una ocasión que un siervo de Dios que Dios utilizó como juez fue a una batalla, una pelea terrible contra los enemigos del pueblo de Dios que le vivían haciendo daño. Y él agarró y venció, porque a pesar de que ellos eran pocos, y este era un rey tan poderoso que había vencido muchísimos reyes. Sin embargo, cuando usted está en Cristo Jesús, mire, y Dios le dice, vaya, vete a la batalla, como le dijo Dios, no hay que temer. Es más, él no tenía ningún temor. Ese hombre se fue con sus hombres a pelear y agarró y destruyó a todo el mundo. La gloria de Dios era su vanguardia, y su misericordia y su poder su retaguardia. Y todo el que se meta con el Señor en espíritu, ¿verdad?, de esa manera, Dios siempre va a obrar de esa manera, dándole la victoria cuando Dios lo haya llamado, lo haya enviado. Pero Dios no va a enviar a una persona que no haya crecido. Dios no va a enviar a nadie que sea un niño a hacer una obra de un adulto. Pero usted no sabe cuánto es adulto. Ahora, yo sí le aseguro a usted lo siguiente, que Dios sí lo sabe. Dios sabe si usted se está alimentando, Dios sabe si usted está en santidad, Dios sabe si usted está buscando su rostro, si usted está leyendo la Biblia, está orando.
En esta ocasión, ese rey que fue y venció a todo eso, le dio a su hijo una espada para que mate. Este siervo de Dios, para que mate a ese enemigo del pueblo de Dios. Y el muchacho no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. No lo pudo matar. ¿Sabe por qué? Porque era muchacho. Y eso, ¿por qué Dios permitió que se registrara eso en la palabra de Dios? ¿Por qué Dios lo permitió? Con el objeto de enseñarnos esto mismo. Que nosotros debemos crecer. Y que Dios, mientras somos niños, nos va a cuidar y además establece en la iglesia líderes para que nos cuiden. Es menester, es mi deber orar por los niños. Mantener un sello alrededor de ellos. Pedirle que ángeles estén con ellos para que Dios los libre de todo mal. Para que no venga ninguna corriente de doctrina falsa a convencerlos. Porque hermano, mire, hay iglesias en doctrina falsa que te demuestran la doctrina de ellos, falsa y dañina y hasta satánica. Te lo demuestran con la Biblia, que es así. Leas el capítulo 4 de Mateo. Tírate de aquí porque está escrito. Y es verdad, te lo demuestran con la Biblia. Satanás le demostró a Jesús que estaba escrito que él se podía tirar. Porque lo dice la Biblia. Tu pie guardará para que no tropieces en piedra. Te librará del mal, de caída, de esto. Todo te lo dijo. Sin embargo, era un mensaje malo. Un mensaje satánico. Entonces, es menester que los líderes de la iglesia que estén buscando de Dios, orando para que Dios mío ten piedad. Por eso es que yo le vivo diciendo a los hermanos que tengan mucho cuidado. Porque le pueden demostrar a usted con la palabra de Dios y usted lo puede convencer. Pero cuando usted crece, cuando ya Dios le dice, eres un obispo, o sea, eres un anciano. Mire, cuando Dios dice, es un anciano, cuando ya es un anciano, es una persona que está preparada para entender y conocer por medio de la palabra de Dios. Porque déjeme decir una cosa, todos los dones que hay, inclusive el de discernimiento de espíritu, viene por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Todos. El don de fe viene por conocer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe, que la palabra viene con fe, añade espíritu. Viene. Entonces, si nos metemos en la palabra, nosotros vamos a obtener los dones. Porque ¿cómo vamos a identificar y a saber cuándo una doctrina es error? ¿Qué dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1? Dice, probar los espíritus para saber si son de Dios. ¿Y cómo se prueba? Ahí mismo dice, el espíritu. Espíritu. Porque una persona me dijo a mí, pero yo le hice la prueba del espíritu a una persona, y yo creo que hasta la llevan acá. Di, Jesucristo es el Señor. Y la persona lo dijo, Jesucristo es el Señor. Pues es de Dios. Sí. Pero esa persona no es un espíritu, Señor. Es una persona. La Biblia dice probar los espíritus, no la persona. ¿Cómo probamos la persona? La Biblia lo dice. Por eso es que hay que madurar. Por eso es que hay que conocer, por eso es que hay que alimentarse. Porque cuando dice en 1 de Juan 4.1, dice, probar los espíritu para saber si son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo es el Señor es de Dios. Y todo espíritu que no lo puede confesar, que no lo confiesa, no es de Dios. Está hablando de demonios vestidos de ángeles que quieren venir, que pueden venir a presentarse a la vida de una persona. Y como son espíritus, entonces probamos, ven, tú eres de Dios, dime. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es el Señor, el Dios Todopoderoso. No lo pueden decir. No lo pueden decir. Hubo una persona que quería ser libre y cuando iba a hablar la boca se le enredaba. No podía decir, Jesucristo, ayúdame. No podía darle su corazón a Cristo a una persona porque había un espíritu que se lo estaba impidiendo. Esta no es la prueba del espíritu. Pero también nosotros no podemos dar cuenta por la actitud donde hay un espíritu de error. Y tuvimos que luchar un buen rato para que esa persona sea libre y después pudo aceptar al Señor como su Salvador. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice bien claro, probar los espíritus. Ese es uno de los dones de discernimiento. Porque si el don del discernimiento fuese nada más, porque Dios te lo puede mostrar y tú entenderlo por el Espíritu,
Pero ¿para qué dice probar los espíritus? Porque si tú tienes don de discernimiento, nada más tú lo vas a ver espiritualmente y ya lo vas a entender. Sin embargo, aquí dice probar los espíritus. Tú puedes tener el don de discernimiento, pero tiene que estar avalado por la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, si viene una persona a predicar y dice algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿cómo tú vas a saber que es contrario? Si tú eres un niño o un bebé en Cristo y no te has alimentado con la palabra de Dios para saber. Si tú no has leído que se puede probar los espíritus, que lo dice la Biblia. Si tú no has leído que en Isaías capítulo 8, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, ¿por qué no lo han merecido? ¿Y cuál es la ley? ¿Y cuál es el testimonio? El Viejo y el Nuevo Testamento. O sea, si no dijeren conforme a esto, a la palabra de Dios, tanto en el Viejo y el Nuevo, es porque está en tinieblas, no le ha amanecido. Pero, gracias sea a Dios, que Dios conoce nuestros corazones. Pero nuestro corazón debe estar dispuesto y esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios. Esfuérzate, o sea, no te sientes porque yo soy Dios y te voy a dar toda la victoria. No, esfuérzate y tira la batalla. Esfuérzate y sé valiente, pero esfuérzate. Porque yo estaré contigo, Dios estará con usted y estará conmigo, pero tenemos que esforzarnos. No quiere la carne que leamos, no quiere que busquemos, que oremos. Esforcémonos para hacerlo. Tenemos que esforzarnos para orar, para crecer, para poder estar preparados para toda buena obra. Porque, óigame, nadie en la Biblia llegó a donde llegó como pastor, como ministro de Dios, sin que antes Dios lo preparara. Pablo, que era un doctor en la ley. Cuando se dice doctor en la ley, o se dice fariseo, que él era fariseo, era diciendo que era lo más preparado que había en su pueblo, en su época, en cuanto a la palabra de Dios. Sin embargo, tuvo que durar 3 años antes de salir, igual que duraron los apóstoles. 3 años antes de salir, en comunión con Dios, en lectura de la palabra de Dios, en busca de la presencia de Dios, en revelación de la palabra de Dios. Porque lo que él conocía anteriormente era letra vacía. Pero ahora conocía la sustancia, ahora conocía a Cristo directamente, el Dios de la palabra hecha hombre. La palabra es Dios. Ya la conocía en su revelación, en su totalidad, en su plenitud. Pero duró 3 años. Dios no lo mandó sin preparación. Dios lo preparó. Por eso le habla a esos obispos. Cuando Pablo dice obispo a esa iglesia, es porque Pablo sabía que esa persona había crecido y por revelación del Espíritu Santo. Dice aquí que él da gracias a su Dios cada vez que se acuerda de los hermanos. Hermano, es maravilloso que cuando nosotros vayamos a orar, nosotros podamos recordar los hermanos para orar. Siempre le he dicho que sería bueno hacer un listado. Esa es la parte del esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Es difícil orar, es difícil durar 20, 30 minutos. Hacer un listado. ¿Sabe lo que va a pasar? Quizás, señores, y lo hemos vivido, hay veces que uno llama a una persona solo porque quiere oír su voz. Y en el proceso le dice una palabra. En el proceso le dice una palabra. Y esa palabra viene de Dios. Y esa palabra viene de Dios. Cuando usted comienza a hacer su lista, sin usted darse cuenta, y sin sentir un frío, ni una cosa, ni un brinquito, ni nada, eso es, yo estoy orando por eso, Señor. Yo no quiero que sea muy emocional, aunque es lindo sentir tu presencia, ¿verdad? Pero no ser emocional, ser bíblico, agradable a Dios. Eso sí queremos. Yo le decía eso al Señor, eso es lo que queremos, Señor. Que tú no ministres, que tú no hables, que tú estés ahí de corazón, que las personas que llegan se vayan verdaderamente libres, sanas, que sea tú tocándole su corazón. Cuando usted se acuerda de un hermano y usted escribe su nombre para orar por él, es probable que usted ni cuenta se dé que es el mismo Dios que está guiándole. Y es probable que usted ni cuenta se dé que en el proceso de oración Dios le guía a orar porque ese hermano está en peligro o está en una gran necesidad. Y
Dice Pablo que él le da gracias a Dios por ellos, cada vez que se acuerda y ora por ellos, en sus oraciones. O sea, Pablo se tira a orar, quizás sin ningún listado, pero en el proceso de oración se acuerda de los hermanos y comienza a orar. Y déjeme decir, hermano, delante de Dios lo digo responsablemente y con fe y certeza. Habemos muchos aquí que estamos hasta vivos por esos recuerdos de oración. Porque hay personas que Dios en el momento de orar le ha puesto en el corazón el pastor, le ha puesto en el corazón el hermano Leo, le ha puesto en el corazón a alguien. Y esa oración ha traído el bienestar de poder continuar en este mundo. Esa oración. Dice aquí también, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. O sea, y ahí está escrito, no es solo, sino que Pablo se acordaba, pero sí oraba por ellos. Lo recordaba para llevarlo en oración, llevarlo al templo de la misericordia y de la gracia de Dios. Los niños, los jóvenes, ustedes. El día que ustedes se dispongan a decirle a Dios de corazón, ayuda papá, ayuda mamá, ayúdame papá Dios, para yo ser una buena persona en este mundo. Oye, el día que esos niños, esos jóvenes se dispongan, verán la gloria de Dios. Miren, si hay alguien que tiene el cielo abierto y los oídos de Dios dispuestos para escucharlos, son a los niños. Los niños que oran y le piden a Dios, Dios lo oye, porque la Biblia dice que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser como los niños. O sea, que es el ejemplo que Dios pone, dándonos a entender con eso que Dios está atento a los niños y los escucha. Los jóvenes que se dispongan, miren, a veces le vienen a los jóvenes tentaciones, y más en esta época, vía de internet. Sabrá Dios cuánta basura estos jovencitos que ya están en los 14 o los 15 están siendo bombardeados por tantas cosas. Y sin darse cuenta, lo que están es haciéndose daño, porque el pecado nos aleja de Dios. Y déjeme decirle, el pecado no solo nos aleja de Dios. La Biblia dice que el pecado da a luz la muerte. El pecado da a luz la muerte. Y también da a luz las dificultades, los problemas, la tristeza. Pero si usted dice, no voy a pecar más, no voy a ver esa cosa fea, no voy a fallarle a mi Dios porque yo quiero servirle a Dios. Mire, el pecado, ya dije la muerte y la dificultad, también da la pobreza. Si usted quiere avanzar en la vida y que le vaya bien, póngase en la mano de Dios. Ponga su proyecto en la mano de Dios y dígale, Señor, heme aquí. Yo quiero vivir para ti, yo quiero que tú me ayudes, me santifiques. Dice que él daba gracias a Dios y oraba por ellos, porque ellos tenían comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, Pablo estaba contento porque él sabía que los hermanos que él le había ministrado y él había dirigido mientras estuvo pastoreándolo, estaban perseverando en la fe. Estaban firmes en la fe. Y esa certeza se la daba no solo los mensajes que le llegaron a través de Timoteo y de los demás miembros, porque ellos, qué lindo que fue eso, hermano. Porque Pablo estaba ahí, pero no se olvidaron de él. No se olvidaron del que sufre. No se olvidaron de su pastor que estaba en una prisión, sino que siempre estaban atentos de sus necesidades y de llevarle consuelo. Y no solo eso, sino que usted ve toda esta carta que está escrita aquí. Está escrita porque no había teléfono. Si hubiese habido teléfono en esos días, en vez de mandarle por carta a Pablo a preguntarle, Pablo, ¿qué podemos hacer con respecto a esta situación? Pablo, ¿qué podemos hacer con respecto a aquello? Porque todas las cartas son mensajes de Pablo dándole explicación a preguntas que ellos le hacían en las distintas situaciones que se presentaban en la iglesia. Hubo una en Tesalónica, por ejemplo, cuando le escriben a Pablo sobre el fin de los tiempos, y Pablo, que alguien estaba predicando como que ya estaba llegando el fin de los tiempos, y entonces Pablo ahí le dice, no, el fin de los tiempos no llegará, ni el retorno de nuestro Señor Jesucristo, hasta que no venga el hombre de perdición,
quien se sentará en el trono y se declarará a sí mismo como Dios. Y no se ha manifestado el misterio de iniquidad, porque hay hasta ahora quien lo detiene, quien lo evita. Pero cuando se ha quitado quien lo detiene, se manifestará a su plenitud el misterio de iniquidad y el hombre de perdición. Pablo explicándole en cada palabra de esa. Y vuelvo y le digo, si hubiese tenido el teléfono, en vez de escribirle, le hubiesen llamado. Como hace Darling cuando tiene una pregunta de un tema, como lo explicó, lo dijo ahorita. Por eso está en esa carta. Esa carta eran preguntas, o sea, que aunque él estaba lejos, ellos todavía tenían confianza y certeza del Espíritu de que su pastor era quien debía responder, era quien le guiaba, era el hombre que Dios había usado y seguía usando para llevarlo al puerto seguro, en el tormentoso de las distintas doctrinas satánicas que aparecen. Ellos se dirigían a Pablo y estaban atentos a lo que él le decía con respecto a los distintos temas y también a sus necesidades. Dice aquí: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Miren, qué cosa más linda. ¿Quién está hablando? Está hablando uno que en principio se inició su vida bíblica en la Biblia persiguiendo a los hermanos que hoy dicen que ama con entrañable amor y con el amor de Jesús. Él perseguía a la iglesia, él maldecía a los cristianos, él lo consideraba herejes y satánicos. Y sin embargo, mire qué amor tan lindo, mire qué palabra tan preciosa dice. Me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo el corazón y en mis prisiones, aún aquí adentro, yo no me olvido de ustedes, oro por ustedes, estoy atento de ustedes y los amo con el amor de Cristo. ¿Y sabe por qué le digo con el amor de Cristo? Porque ese amor que sentía y ese amor que nosotros podemos sentir, si usted no siente amor por sus hermanos, pídaselo a Dios. Porque cuando Pablo conoció a Jesucristo, él no tenía amor por ellos, lo que tenía era odio. Pero ¿qué hizo Dios? Le quitó la venda, lo libertó y lo llenó del amor de Cristo. Vamos a pedirle a Dios que nos llene de ese amor, para que oremos por unos por los otros, para que Dios no solo ponga amor entre nosotros, sino que Dios en su inmenso amor y misericordia también nos dé amor para darle a aquellos que no le conocen, a aquellos que se están perdiendo, a aquellos que quieren inclusive quitarse la vida porque están desesperados. ¿Cuántas personas quizá usted conoce que sin usted saberlo están pensando en matarse? Ya están desesperados, están tristes. ¿Cuántas? Pero el amor que tenemos no es suficiente, no nos da el valor para decirle: Cristo te ama. El amor, mire, si nos metemos con Dios de corazón, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Que nada sucederá sin que antes Dios se lo revela a sus siervos, los profetas. Así que nosotros tenemos que pedirle a Dios que en su inmenso amor y misericordia nos dé ese amor por las almas que se pierden, por los hermanos que están sufriendo y por nuestros seres amados que no le conocen. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Le pedimos a Dios que bendiga a los hermanos en la lontananza, en la diáspora, aquellos hermanos que nos ven a través de estos medios electrónicos que Dios ha permitido que estén usando en esta época. Palabra, medios que estaban profetizados en Daniel capítulo 12, versículo 4, donde Dios dice que al final de los tiempos habría grandes inventos científicos. Y todo lo que Dios nos da y le ha dado a la humanidad tiene como objetivo que glorifiquemos su nombre, que nosotros podamos vivir bien. Dios quiere que nosotros vivamos bien. Qué bueno que existen estos medios. Bendecimos a los hermanos que nos escuchan, que nos ven. Le pedimos a Dios que así como Pablo pedía por estos hermanos que estaban lejos de él, así le pedimos a Dios que a usted que nos escucha, que nos ve, que Dios le bendiga, que Dios le llene de paz, que Dios le liberte. Y si hay una necesidad ahora mismo, en el nombre de Jesús,
Yo le pido a Dios que le toque. Yo le pido a Dios que le sane. Yo le pido a Dios que aquellos que están lejos y están sin trabajo, y yo que viví en otro país, sé lo triste y lo difícil que es una vida sin trabajo o enfermo en un país ajeno donde no hay personas, amigos ni familiares que estén ahí a nuestro lado para darnos un té, para llevarnos un plato de comida, para cuidarnos. Yo te pido, amado Dios, que sea tú con esa persona, que sea tú tocándole, ayudándole, sanándole, proveyéndole, abriéndole puertas, Padre, salvándole, Padre, llevando la paz y la alegría, el gozo que solo tú das, Padre, a los que están tristes, a los que están, Señor, pensando, Señor, que no saben qué hacer con su vida. Bendícele, Señor, y ayúdale en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, de veras te doy gracias, porque sé que tú siempre haces más, Señor. Gracias, amado Dios. Bendice a tu pueblo, a los que estamos aquí, a los que no vinieron al culto hoy. Bendícele, Señor. Ayúdale donde quiera que estén, Señor. Abre la puerta, Señor, de tu amor y de tu misericordia. Y ten piedad de los que están débiles, Señor. Levántalo. Señor, mira, Señor, que la tristeza y el desánimo se vaya de nuestra vida, y llénanos del gozo y el deseo de adorarte, de alabarte y de estar en la iglesia, Padre, haciendo tu obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios bendiga, hermano.